Bueno, el tiempo está tan loco que es inevitable que nuestros cuerpos y nuestras mentes también enloquezcan, porque el clima y las estaciones tienen una incidencia en nuestro estado anímico y físico. Bueno, de hecho, nuestro estado anímico y físico también están conectados. Influyen otras cosas, otras muchas cosas, como la vida que usted lleva. Si es activa, si es inactiva. Quizás no una vida más activa tiene por qué ser una vida más cansada, ¿eh? Bueno, de estas paradojas vamos a hablar ahora enseguida, porque vamos a hablar de un tema siempre de actualidad, que es el cansancio. Y vamos a hacerlo con nuestra psicóloga, que es María Jesús Álava Reyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rafa. Aquí las que estamos en Madrid, a pesar de todo, trabajando con muy buen ánimo y sin cansancio. Claro, es que nosotros emitimos para toda España, entonces no nos podemos tomar el día, porque entonces se sentirían agraviados. Bueno, María Jesús, vamos a ver, esto del cansancio. ¿Es verdad que hay épocas del año que son más proclives al cansancio? Esto que dice, oh, ha llegado la primavera y por eso me encuentro un poquito más decaído. Pues fíjate que sí que es verdad. Es decir, hay épocas en las que tenemos las defensas más bajas, que nos ocurre en primavera, incluso un pelín antes de la primavera, y ocurre en el otoño, a partir más o menos como de finales de septiembre aproximadamente. El agotamiento que sentimos entonces con la bajada de defensas es muy real, y en ese aspecto son épocas en las que conviene tener, digamos, una mejor higiene del descanso, ¿no? Depurar nuestros hábitos, fortalecernos a nivel físico. Fíjate que es un momento donde la gente se coge muchísimas infecciones y donde bajamos mucho también a nivel emocional. De todas formas, también nuestra forma de afrontar la vida, es decir, nuestro carácter, nuestras costumbres, van a influir de forma que puede ser muy positiva para conseguir ese descanso que tanto necesitamos y aminorar el cansancio. Oye, es muy bonito este concepto, higiene del descanso, es verdad, y quizás deberíamos conocerlo más y deberíamos cuidarlo más, porque el cansancio físico también conlleva a un estado anímico más apagado, ¿verdad? Y viceversa, ¿no? Fíjate, efectivamente es muy, muy característico, ¿no? Sin duda, el cansancio mental es el peor de todos, ¿no? Que el cansancio físico. El cansancio físico lo que hace es que, bueno, te baja en ese momento tus defensas, sientes como un agotamiento, pero te influye muchísimo a nivel mental. Es decir, una persona que está cansada físicamente es una persona más irritable, más impaciente, le repercute mucho, digamos, en sus relaciones sociales. Es una persona que en ese momento tiene menos, como menos aguante, ¿no? Es decir, necesita tomar decisiones infinitamente más drásticas. Es una persona que entra fácilmente un poco en confrontación o en conflicto. Nos influye enormemente, pero desde luego el cansancio mental, ese cansancio que a veces va unido pues a la apatía, a la impotencia, a esos problemas que no somos capaces de desconectar de nuestra mente, nos resulta mucho más difícil ahí descansar que del cansancio puramente físico, el que puede estar provocado, pues por un exceso de actividad, por una falta de horas de sueño, que lo podríamos reparar más fácilmente. De hecho, hay muchos equívocos, ¿no?, con esto del cansancio, porque no necesariamente una vida activa puede ser una vida más cansada, ¿no? Quiero decir, un exceso de descanso también puede ser muy cansado, ¿no? El tener una rutina demasiado, pues apática, pues nos puede llevar a un cansancio físico, a pesar de que no haya una actividad especial, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Fíjate que, por ejemplo, esto se da mucho en gente joven, que además tienen los biorritmos a veces como muy cambiados. Y hay personas que dicen, bueno, esto es cuestión de pasarte muchas horas en la cama, ¿no? Y hay personas que dices, oye, y coges y después de 9 horas haber estado en la cama, tienen un cansancio infinito. Entonces te vienen y te dicen, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Dices, bueno, al margen de que a lo mejor hayas estado ahí tu mente pues no desconectando las situaciones que te provocan pues estrés, ansiedad, perturbación. Fíjate que el exceso, digamos, de descanso, entre comillas, el exceso de tiempo que tú puedes pasar en la cama, le mandas un mensaje muy equívoco al cerebro. Es decir, sí, todos necesitamos un mínimo de horas para descansar, y esto es bastante variable, ¿eh? La mayoría de las personas adultas está entre 7 u 8 horas. Hay personas que te dicen que con 6 horas tienen suficiente y otras que necesitan 9. Pero esas personas que pasan más de 8 horas y media, 9 horas en la cama,
cuando luego se levantan, fíjate, es como si tu cerebro se hubiera equivocado y están agotadas. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una serie de biorritmos y una serie de fases en el sueño. Y cuando las hemos completado y empezamos otra, es como si de repente nos despertásemos a las 2 horas de haber empezado a dormir. Entonces tu organismo, el mensaje que te manda es, oye, que estás muy cansado, oye, que te tienes que coger y descansar, oye, que tienes que desconectar. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, el exceso de horas, de alguna forma, de estar en la cama, a veces nos puede producir un cansancio infinito. Claro, y luego además que el ejercicio físico puede conllevar un cansancio inmediato y natural. Lo que pasa es que es una inversión, digamos, en un estado físico y anímico mucho mejor, ¿no? A medio plazo. Sin duda. Fíjate que a veces cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema emocional que le resulta muy difícil desconectar, lo que le decimos es, mira, vamos a hacer una cosa. Te vas a poner a hacer abdominales. Y además, o flexiones, como quieras, ¿no? Y de una forma muy intensa. Hasta que llega un momento que dices, caray, ya no puedo más. Y en ese momento, vale, paras. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en que paras después de ese ejercicio, oye, te viene un descanso inmediato, ¿no? Es una parte como muy reparadora de nuestro organismo. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando es un cansancio mental, cuando tu cabeza está constantemente en ebullición. Ahí es donde tienes que poner pues esos ejercicios que decíamos, esa higiene del sueño que resulte más reparador, porque sí que es cierto que hay un sueño que de alguna forma consigue llevarnos a un descanso total y al contrario, las personas que tienen un cansancio infinito porque no consiguen tener un sueño mínimamente reparador. Luego esto que decías, ¿no? Que tomas decisiones en función de algo que no tiene por qué ser racional, ¿no? Que es como tu estado físico también te lleva a estar más impaciente, a ser menos tolerante, por ejemplo, ¿no? Es importante dormir bien para tomar buenas decisiones, ¿no? Esto algunos líderes políticos ya lo han aconsejado, además. Esto es un tema que es crucial y que la mayoría de las personas, fíjate, no son conscientes de ellos. Cuando tú ves, por ejemplo, lo vemos muy fácilmente en los niños, ¿no? Tú ves que los niños se ponen insoportables, incapaces de razonar cuando están muy cansados. Y por alguna razón pensamos que a los adultos no nos ocurre algo parecido, cuando sin embargo necesitamos lo mismo. Una persona que toma una decisión importante en un estado de cansancio extremo, de verdad que va a ser una decisión muy racional en ese aspecto. Y ahí le dices a la persona, oye, necesitas descansar, necesitas además tener un sueño muy reparador. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando nosotros tenemos una buena calidad de sueño, a nivel de actividad cerebral, se ha comprobado que es imprescindible esa calidad para nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque cuando descansamos bajamos los niveles de ansiedad. Cuando tú no has descansado lo suficiente, te levantas ya con un nivel de ansiedad, de irritabilidad, que a la mínima prácticamente ya empiezas a saltar, ¿no? El sueño además también te permite relaborar y fijar las experiencias y los aprendizajes vividos durante el día. Por eso es tan importante que los niños duerman lo suficiente. Y a nivel del sistema nervioso, te permite conservar la integridad del circuito neuronal, que está implicado en la memoria y el aprendizaje. Fíjate, a nivel inmunitario, tú dices, cuando una persona está baja de defensas, ¿por qué le indicáis tanto que tiene que descansar? Porque el sueño está involucrado en numerosos procesos homeostáticos del organismo y dormir fortalece nuestras defensas, igual que fortalece nuestro corazón, y porque disminuye las hormonas relacionadas con el estrés, ¿no? Como el cortisol o la adrenalina o la noradrenalina. En este sentido, a nivel, por ejemplo, de circulación sanguínea, el aparato circulatorio realiza un menor esfuerzo durante el día, ¿no? Y a nivel del metabolismo, cuando dormimos disminuimos el gasto energético entre un 10 y un 15%. Y fíjate, hay 2 puntos que es muy beneficioso el descanso para los ojos, porque la vista descansa profundamente y se regenera la rodoxina, el pigmento sensible a la luz, y para la piel, que es el tejido quizá más beneficiado se nota mucho, de ese sueño reparador que tenemos, ¿no? Independientemente del aparato locomotor. Sí, es que la piel además es una cosa muy llamativa, ¿no? Que dices, una persona con buen cutis se le ve descansada, ¿no? Es que efectivamente tiene un reflejo, sí, claro que sí. Absolutamente. Bueno, pues María Jesús. La noche el flujo sanguíneo cutáneo aumenta y favorece
favorece los cambios celulares que eliminan las toxinas acumuladas durante el día y se aportan entonces los nutrientes necesarios para la recuperación celular. Pues María Jesús, muchas gracias por todos estos consejos que son tan útiles y que tenemos que aplicarlos, de verdad. Porque sí, a veces, recordemos de verdad, no tomemos decisiones en momentos que estemos muy cansados, que ello nos puede afectar enormemente. Y como decíamos al principio y me comentabas tú, Rafa, fíjate, contra el cansancio, actividad. Pero actividad que nosotros podamos programar. Es decir, recordemos que el cansancio, por hacer lo que te gusta, lejos de agotarte, te genera una energía constante. Y aparte sí es una cuestión de conciencia, ¿no? Cuando tú estás activo, tienes buena conciencia, o sea, te sientes bien porque estás haciendo cosas, ¿no? Y de la otra manera, en el fondo te estás reprochando el que no seas capaz de levantarte del sofá y estas cosas. Pues María Jesús, atenderemos a todos estos consejos y aplicaremos la correcta higiene del descanso. Muchas gracias por estar un día más en La Brújula. Un abrazo enorme.